Seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí te cuento que La Joaquina se va a seguir presentando ahora en el Teatro La Luna los sábados de julio. Y para hablar de esta obra, estamos en piso con Alejandra Tortosa, la actriz en escena. ¿Cómo estás? Hola, ay, qué raro que suena lo de actriz ahora. Suena raro, pero acá estamos. ¿Qué iba a decir? ¡Qué nivel! ¡Claro! Bueno, feliz de atravesar este desafío, esta invitación del querido Jorge Villegas. Que lo tenemos en la ¿Está? línea. Está en teléfono. Jorge, ¿cómo estás? ¡Wow! Hola. Bien, qué gusto escucharlos. Qué bajito. Bueno, Tortosa, no nos vemos prácticamente del estreno, así que te mando un gran abrazo. Y otro a Juan Manuel. Muchas gracias, Juan. Por favor, un abrazo también para vos. Hola, sí, viste, es así, es todo intenso, después, bueno, vienen los aires, no, había mucha actividad en el medio, y bueno, y felices de hacer esta reposición, que van a ser todos los sábados de julio, ahí donde dijiste, en el Teatro La Luna, hermoso, en esa esquina de nuestro Güemes, a las 21 horas, ¿no, Jorge? Sí, creo que. Sí, así es. Así es, siempre a las 21. Excelente. Bueno, cuéntenme, vamos a empezar acá por Alejandra, ¿cómo fue esto? Porque, claro, te dije actriz y ya vino toda una vorágine. Entonces vamos a empezar por vos para que me cuentes tu versión de los hechos. Mi versión. el tema escénico y demás, y después vamos con vos, Jorge. Así que, Ale, contame cómo fue este estreno hace un par de semanas, cómo fue esta movida, cómo te sentiste ahí en escena. Bueno, la movida y todo el estreno y todo lo que vino fue, por supuesto, maravilloso. Primero, la generosidad de Jorge de invitar a alguien que yo me considero, no soy del palo, si bien he trabajado con actores en el teatro y todo, pero bueno, esto estamos hablando de teatro de prosa, de representación y no sé si se dice, a ver, Jorge ahí me va a corregir, no es monólogo, pero bueno, estoy en escena con un texto de 50 minutos, acompañada por alguien que conozco, que es Héctor. Lo pusieron a Héctor para que estés. Fue hablamos casualidad, de Héctor Tortosa. Héctor claro. Tortosa, así que hermano de la vida, de la sangre. O sea, hermano literal, hermano de la vida. De sangre, de la música. Pero bueno, Jorge quería justamente alguien en escena que esté con la guitarra, por la época que habla La Joaquina, ¿no? Que es esta época del 1850, ese siglo XIX con rosas, ¿no? Entonces hablamos también de unas músicas que había en ese momento. La obra es texto, como te vuelvo a decir, es texto de prosa, apenas figuran algunas melodías, pero no es ni un concierto, no es cantado, o sea, discurre en esa historia de esta Joaquina, encerrada por su marido, una mujer de armas tomar, de que pensaba en otras opciones de vida, otra mirada, ¿no? Más política, y que bueno, no le gustaba mucho y ahí la callaron y la encerraron. Empezamos a laburar en febrero, a leer el guión, a prepararlo. Y bueno, para mí todo un desafío, me entregué a los saberes de este señor que es Jorge Villegas, y que le digo, vos decime, y si esto no va. Y bueno, él confió, bueno, él fue el que me convocó, o sea que sabe algo este muchacho, me parece. No, y fue muy hermoso todo el proceso y muy hermoso el guión, es maravilloso, habla de ese Paraná, también que a mí me toca el corazón, nosotros somos de Rosario y también anduvimos por esos lugares donde transcurre Joaquina, entonces también había algo de
que me tocaba el corazoncito, ¿no? Los lugares, los paisajes, esa época, con esas músicas, hay algo ahí que me tocó, por eso también le dije que sí a este desafío. Hermoso. Jorge, ahora sí, contame, va medio dos preguntas en uno, esta cuestión del argumento como tal, que me cuentes, pero quiero saber qué es lo que te lleva a seguir trabajando y explorando primeramente, haciendo como un seguimiento breve de tus obras, de esta historia argentina situada en esta época. ¿Qué es lo que te lleva ahí? Mira, obviamente que hay una pasión por la historia que, si bien no se dio en mi caso de estudiar la carrera, siempre la tuve, ya en la secundaria, en la primaria. Era siempre fui como un gran lector de hechos históricos y fui luego, digamos, cuando me fui topando con reflexiones sobre hechos históricos argentinos, qué sé yo, no sé, supone del bombardeo a Plaza de Mayo. Y como pensando, cuando me topé con Benjamin, cuando fui pensando, en los pasados los 20, se despertó como en mí unas ganas de trabajar con historia como un material, pero demoré mucho porque tenía otras cosas teatralmente como para hacer, y porque no es tan fácil, meterte con la historia y, digamos, poder encontrar un sentido al hecho de que no solo, por lo menos como yo lo entiendo, desde esto que te decía benjaminianamente, de que si bien los hechos de la historia pertenecen al pasado, pertenecen a un pasado biológico, pertenecen a un mirar vivo de la realidad o de la historia, pero la historia no es el pasado. El pasado es parte de la historia, y la historia también tiene hermenéuticas, tiene epistemologías, tiene derivas, en las cuales dinámicas se hace presente. No sé si se entiende la reducción que estoy haciendo, pero el pasado es una parte de la historia también late, también se nos aparece, también se renueva, también se reinventa, y a mí me pareció cuando hice la primera obra histórica, que fue Malinchate en el 2006, creo, que es una poética, digamos, sobre la historia argentina, vinculando a San Martín, fundamentalmente es un chat en San Martín de Bolívar, un chat que nunca acontece, porque Bolívar siempre está ocupado y San Martín intenta conectarse con él, y ese personaje que interpretó Rubén Gatino va como contando de modo y actuando y ferozmente interpretando a este personaje tan polémico y maravilloso que es San Martín. Y que aparece mucho en La Joaquina también. Y después vino Pindapoy, Urra, vino El Errante, vino La Noche como un navío, que son obras que como que hice un recorrido por hechos algunos más históricos, pero siempre pensando que los hechos de la historia están se aparecen como hechos presentes, es decir, hablar hoy, por ejemplo, del Chacho Peñalosa, no es solo hablar de ese gaucho, esa persecución al interior, esa asfixia al interior, ese centralismo de la época del Chacho, también está presente y se puede abrir la historia, vuelve a aparecer la historia, ¿no? En este presente con todas sus preguntas. A mí la historia, yo había decidido no trabajar jamás sobre la historia, como clausurar el tema, ya había hecho muchas obras, y la historia de Joaquina me asaltó, me tomó realmente. Esta mujer que es amiga de Camilo Gorman, de Manuela Rosas, y que es la hija de Carlos María de Alvear, el héroe de Ituzaingó, que había escuchado en su casa decir que San Martín era hijo de su abuelo y hermanastro de Carlos María, como sostienen historiadores hoy como Felipe Piña, por ejemplo, ¿no? O Pacho O'Donnell. Pero esta historia me atrapó mucho, que el hecho de que me atrapó con su crueldad, es decir, que un hombre es decir, ese hecho de tal Arrotía que secuestra a la mujer, ¿no? Que muerto de celos, la engaña y la secuestra,
la hace desaparecer, es un hecho de nuestra historia reciente, de nuestra historia contemporánea, eso está sucediendo. Esa diferencia hacía yo entre el pasado, que es el hecho de Joaquina de Alvear, y el presente, que es donde ciertas dinámicas, ciertas hermenéuticas están aconteciendo de la historia. O sea, estamos aún viviendo los tiempos, aunque hayan pasado muchos años, 150, estamos viviendo los tiempos de Joaquina de Alvear en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, y la escritura fue como intensa, y el proceso también, y la idea es que, si bien se cuenta una historia muy cruel, la idea es que el momento en el que estás no sea un momento desagradable, no la pases como la pasó la pobre Joaquina de Alvear. Es un hecho teatral donde apuntamos, por supuesto, a que vos conozcas historia, pero de algún modo poéticamente te puedas encontrar con las Joaquinas y tu propia Joaquina, y los hombres con nuestros arroteas, ¿no? Es decir, eso sería, espero que se haya entendido, Juan. Perfecto, sí, se entendió bárbaro, todo el ir y venir de la historia, que mucha gente se empecina en dejarla, como dijiste vos, en un pasado, ese pasado lejano, como en un recuerdo medio brumoso, y que en realidad, como dijiste vos también, está entre nosotros. Cambian algunas tecnologías, algunas formas de hablar, pero después la ropa, si querés, pero después hay gestos que son bastante parecidos, y nos deja más que pensando como medio en un tono medio alarmista de qué es lo que está sucediendo ahora, para que todavía se sigan dando esas cuestiones, ¿no? Sí, qué cerca que estamos de vivir en carne propia ciertas cosas de la Edad Media, ¿no? Sí. No solo por lo que tan lejos que nos creíamos, ¿no? Hace unos años, ni solo los argentinos, sino el mundo. Y lo que estamos viendo no solo en la Argentina, que es muy medieval, hay trabajos muy medievales en el poder, en el mundo, lo que está pasando en Medio Oriente, estamos asistiendo a un genocidio televisado, y estamos igual que en la Edad Media, cada cual mirando por otro lado, sin poder más que reaccionar en las redes, ¿no? Seguimos como hablamos de la Edad Media, sin poder intervenir sobre el hecho. Es decir, en ese sentido, digo, la historia tiene esa dinámica donde dejar creer que cuando vas a hablar de un hecho de historia, solo hablar de un hecho del pasado, sería un error. Bueno, y por otro lado, quisiera yo decir que el equipo que armamos es muy hermoso, con la Ale, con el Héctor, muy profesionales, zarpados profesionales los dos. Hay un aspecto que hay que decir de Ale, que durante muchos años fue integrante de Boca en Boca, ese grupo increíble de música de Córdoba, que ojalá nunca deje de cantar. Y que eso te da una dinámica, una escena, un escenario muy particular, ¿no? Y que, bueno, este equipo también lo integra Santiago Pérez en el vestuario y la escenografía, que es un maestro, y Fernando Rojas, que es el arquitecto Rojas, que es con el que vengo trabajando en dúo en la dirección desde hace un tiempo. Ale, contame, en este proceso de actuación y toda esta cuestión que nos compartís, bueno, si te tuviste que poner como a tiro con Jorge en el sentido de la historia, empezar, él te compartió textos, vos le buscaste en otro lado, ¿cómo fue ese proceso de composición del personaje? Sí, bueno, él, lo primero por eso es eso, me pasa el texto, que me encantó, escribe muy, muy bonito, dentro de la tragedia que es esto. Jorge, los textos de Jorge siempre son, bueno, muy, muy bellos, tienen belleza en imágenes, ironía, divertido, tienen como esa locura, ¿no? Entonces pasaba por muchos colores, muchas facetas. Sí, me convidó sus libros de historia para hablar de esta mujer, que hay poco
hay muy poco, y es más, las fotos de las familias ella no figura, no se la encuentra, así que evidentemente estuvo recluida, y el trabajo sobre el personaje, bueno, ahí está la cuestión difícil, porque hasta entender un poco qué proponía él, qué le proponía yo, es un juego de a dos, ¿no? Yo propongo, vos proponés, y sobre todo ella narra, entonces tiene momentos, sí, bien de contar, de mostrar, de poner el cuerpo, y momentos de mucha narración. Podría ser como alguien que está contando un cuento, pero bueno, es la Joaquina. Tiene muchos colores porque son muchos cuadros de diferentes, donde ella está en su casa, cuenta la historia, toda esa historia de su vida hasta que termina ahí. Entonces son distintos cuadros con distintos colores, por así decirlos, ¿no? Colores vocales, musicales, cantamos, actuamos. Desde que con sus amigas, porque pensemos que era alguien, ¿no?, de la alcurnia, de las familias patricias. Sus amigas son Camila Gorman, Manuela de Rosas. Rosa era como su padrino, por así decirlo, ¿no? Sus idas a Francia, bueno, y la vuelta de ver toda esa movilización también que le abre la cabeza, ¿no? De decir, bueno, hay otro modo hay otro lugar de la mujer, que no es solo estar al lado del marido, sino poder proponer, hacer, viste, pensaba en hacer escuelas o toda otra cuestión, y que quedó coartado. Así que el personaje es rico porque deriva eso, en alguien que también era joven, con mucho ímpetu, y que pasa como 10 años ahí encerrada, y bueno, lo difícil quizás que fue construir todos esos momentos, porque son cuadros que va así al palo, texto, parar, texto, y todos son distintos. Todos tienen su color y su música. Ese era nuestro lugar de unión. A ver, pensalo como una música. Acá es donde va, donde explota, donde no, donde retengo. Y Héctor, bueno, está ahí haciendo ese apoyo que no es solo musical, sino es como, bueno, la música en escena, si se quiere también, con guitarra ahí acompañando. Y también como un personaje que puede ser del imaginario de ella, alguien que está, con quien habla, con quien se relaciona, y que a mí en lo personal me viene súper bien, porque sostener, ir al ruedo, ir al toro, como se dice ahora, con un personaje así de una, sin haber pasado nunca, digamos, en el teatro de prosa, tener a alguien que está, aunque sea de manera imaginaria su personaje, me sostiene un montón la escena. Bien, me cuentan entonces, con el dato más puntual, las fechas que van a estar, el horario, dónde conseguir las entradas. Dale. Vamos, Ale. Te digo, los sábados de julio, ya arrancando ahora el 5 de julio, 21 horas, Teatro La Luna, y las entradas, dame un segundo. Sí. Las esperamos. Entradas, teníamos lajoaquina.teatro. Sí, hay que hablar a un celular, que ya te lo... Si no, seguramente también... ahí lo dice Jorge, el celular. Sí, 3516-681837. Si lo podés anotar, es 3516-681837. En ese celular es un WhatsApp, obviamente, como el de tu programa, y escribiendo nosotros ahí tendríamos el alias. Si no, también en nuestras redes. En nuestras redes, Jorge Villegas, en Instagram y en Facebook. En nuestras redes, cualquiera que nos escriba en nuestras redes, mucho público llegó escribiéndonos a las redes. Nosotros contestamos inmediatamente. Estamos en una hermosa sala,
en un momento muy difícil de la actividad teatral, muy difícil, no solo por la crisis económica, sino por toda la cuestión social que hace que la gente, por falta de plata o por seguridad / inseguridad, prefiera quedarse en su casa a ver tele, también porque estamos en una fuerte batalla cultural en la que este grupo de canallas y vendepatrias que gobierna están generando todo un clima de malestar y de temor que es muy propio del fascismo. El cierre del Instituto Nacional pone un signo de interrogante muy grande sobre una actividad artesanal como el teatro independiente de cara al futuro. Y bueno, pero en ese sentido es como una resistencia hoy por hoy a hacer teatro independiente, en salas de teatro independiente, así que estamos dentro de esa resistencia los sábados de julio a las 9 de la noche con la Joaquina, con el Ale Héctor, Fernández Santiago y yo, a las 9 de la noche. Excelente. Jorge Villegas, Alejandra Tortosa, muchísimas gracias por haber estado, tanto de presencial como telefónicamente. Así es. Y bueno, que sigan los éxitos y que sea hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima, como siempre, muchas gracias. Un beso, Ale. Dale, un beso, Jorge. Chao, Juan, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación.